Bienvenidos a un episodio más de Bet on You Endurance Podcast. Estamos nada más y nada menos que atravesando el episodio ya número 104, Pablo. Wow, sí. Ya mismo llegamos al 105. Yo ya no me puedo creer que ya hace poquito nomás ya pasamos los 100, como veníamos celebrándolo. Esta es una producción original de Enclave y hoy tenemos un episodio de esos que habíamos prometido ya varias veces, que son los episodios de preguntas y respuestas o Q&A. Suena famosos en Q&A. inglés, claro. Te cuento que uno de los comentarios que me han hecho es no usen tantos anglicismos, por favor. Mira, yo a veces uso porque leo mucho en inglés, temas deportivos, y estudié también la parte de ciclismo en inglés, y se me hace más fácil porque me acuerdo el término que estudié. No, y de hecho, en los estudios que hay de deporte casi todo está hecho en inglés. Entonces es como que es casi imposible no usar anglicismos. Entonces no, yo creo que se refieren más por ahí a los diálogos que a veces vamos metiendo y metemos palabritas. Pero como hicimos, abrimos nuestra caja de preguntas en redes sociales. También recopilamos algunas que nos han hecho a lo largo de los episodios en las diferentes plataformas. De paso lo digo, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones, estar atentos a los episodios que vamos publicando. A mí me encanta que cada vez crece más la comunidad de la gente que nos está escuchando. Cada vez tenemos mayor cantidad de deportistas pendientes de la información que estamos dando lunes a lunes. Y eso, créannos, nos llena porque a la larga lo que estamos haciendo es tratar de incentivar un poquito más para que puedan apostar por ustedes, que aprendan un poco más y puedan apostar por esa meta que quieren lograr. ¿Te parece si vamos con la primera pregunta? Sí, son los episodios que salgo reventado por lo general. Pero vamos. No estás cansado, ya. Ok, a ver, tenemos una de Aldaz JL y Aldaz JL habla sobre los tiempos de carrera. Dice, ¿qué tiempo recomiendan dejar entre una carrera, sea de 10K, 21K, 42K, dependiendo si soy principiante, intermedio o avanzado? Perfecto. Cuando ahí nos dice, al final de la pregunta, dependiendo si soy principiante, intermedio o avanzado, es mucho más fácil contestar porque no es tan amplia la respuesta. Claro. El avanzado por lo general podrá correr una media maratón y el siguiente fin de semana puede correr una maratón. No pasa nada. Bueno, de hecho, lo vi al Rookie Runner ahora correr. Bueno, él corrió varias maratones. El lunes una maratón y el domingo la siguiente, ¿no? Ajá. Entonces, se puede. Tampoco eso es lo más recomendable, Claro, ¿no? Nos tomamos con mucha calma esas 3 maratones seguidas que tuvo, pero se puede porque ya tiene mucha más experiencia, su cuerpo está adaptado. Si es que hablamos de un intermedio, probablemente tendrá que recuperarse unas 2 que 3 semanas de un evento al otro. Y si hablamos de alguien que está empezando, probablemente debe empezar otro macrociclo estructurado para su siguiente evento. Es decir, pueden tomar 3 meses inclusive, sin que deje de entrenar, evidentemente, pero para su cuerpo va a ser un mayor estrés correr una carrera. Entonces, por tal razón, mientras más experimentado pueden juntar las carreras, mientras menos experimentado que las separen un poquito más. Ya. Y no importa cuál sea la distancia. Sí, no te voy a decir, eres experimentado y córrete como el rookie. Claro. Todos los domingos. No. Pero estamos hablando de si quiero preparar una maratón y puedo correrme una media maratón la semana anterior, puede funcionar para alguien que tiene experiencia. Claro, porque esa a la larga es como esa famosa larga antes de. Exacto, en la que puedes probar cosas. Pero si le digo a alguien que va a debutar en maratón, córrete una media maratón la semana anterior, primero le va a generar más estrés, claro. Le va a tomar más tiempo recuperarse y no va a llegar a su objetivo A de la manera que quisiera. Entonces ahí con el tiempo uno ya también empieza a conocerse. A mí, por ejemplo, a veces me funciona un 10K si es que voy a correr una media maratón porque me da mucha información y puede ser a semana seguida. Entonces, ya con el tiempo uno mismo se sabe colocar donde debería de acuerdo al tipo de distancias e intensidades. Acá pasa mucho en Ecuador, ¿no? Que cerca del Ironman de Manta, del 70.3 de Manta, hay una famosa carrera de trote, o de running, mejor dicho, perdón, de 15K, que sucede normalmente entre 2 y 3 semanas antes. La famosa 15K. La famosa 15K. Si es que es a una semana antes, yo tal vez no le sugeriría. En este caso es bastante más. Sí, ahora en esta ocasión, eso no se la cuenta, pero esta vez creo que es como un mes. Sí, un poco más, inclusive, no pasa nada. Pero sí, tampoco quisiera que arriesguen para un Ironman con una carrera que te puedes lesionar por un tirón por ahí, porque tiene mucho desnivel, porque tal vez no comiste, te pudiste haber lesionado. Entonces ahí sí también hay que tomar en cuenta ese tipo de factores. Tenemos otra pregunta de Nenita Carito C.
y dice, de una persona que viene de halterofilia, ¿puede rendir en deportes de endurance? Sí puede rendir. Es más, normalmente les va súper bien, porque su estructura ósea y muscular es mayor a la del deportista tradicional, promedio, el isotipo del deportista de endurance. Y por tal razón, si es que pongamos un ejemplo de maratón o de un ultra trail, tiene mucho impacto. Esa fortaleza le va a ayudar a sobrellevar ese impacto, inclusive, y además está comprobado que se lesionan menos. Incluso también pasa que ahora quieren mantenerse fuertes, que se les vea bien, que se noten sus músculos y rendir en el running, por ejemplo. A mí en la maratón de Boston me pasó, y que debieron haber visto en las noticias, uno bien tuco que estaba con jeans, que corrió con jeans la carrera, ¿ya? Y le veías, era un físico-culturista, y corrió en 2 horas 38 la maratón de Boston. Wow. Entonces, es ese entrenamiento medio mixto que le llaman ahora, en el que, de muchas pesas, lo que sí hay que tomar muchísimo en cuenta es la nutrición. Si quieres mantener músculo y hacer endurance, tienes que comer mucha proteína. Tienes que saber el timing. Ya metimos un anglicismo. Ahí está. Y tienes que saber los horarios en los que deberías comer. Pero sí, puede funcionar tranquilamente. Ya. Sí, yo estaba pensando en alguna vez... Cuesta mucho más al revés, ¿no? Sí, exacto. Sí, querés ir de... El flaquito que quiere hacerse tuco. Que quiere hacerse tuco. Yo estaba pensando en alguna vez leí, estaba tratando de acordarme quién fue el entrenador que decía esto y decía que el músculo no flota. Decía, ¿no? Y él hablaba justamente de aquel que se esmera por ser súper tuco y a la hora de nadar, o sea... le cuesta. Le cuesta mucho más, ¿no? Pero bueno, sí es bueno saber también que si venís que del halterofilia y tenés una construcción deportiva ya que te viene cargando durante mucho tiempo, obviamente vas a rendir mucho mejor. Además, siempre los deportes de endurance... Va a desarrollar, para meternos un poco más en la parte fisiológica, va a tener que desarrollar más fibras musculares de lenta contracción, que son las de resistencia, porque ya tienen las otras. Entonces ahí entra la parte del el entrenamiento que le funcione para no perder mucha masa, pero sí volverse más resistente. Y también, obviamente, si hay tanto fortalecimiento de por medio, o sea, hay, de alguna u otra manera, son, como dijiste, menos propensos a las lesiones, tienen mucha más transporte de oxígeno, ¿no? A los músculos, la fuerza es vida. O sea, ser fuertes con los años te mejora la calidad de vida y el tiempo que vas a vivir también. Sí, estaba pensando en las estatuas antiguas de los romanos y los griegos que siempre se los veía tuquísimos, ¿no? Y es justamente por eso. Tenemos otra pregunta de Mati Aguirre 08 y yo los estoy mencionando a todos los que escribieron para que vean que sí estamos respondiendo. Algunos, escogimos los primeros, ya los últimos ya no. Sí, los últimos que nos llegaron ya estábamos aquí en el estudio ya, entonces ya no pudimos meter. Mati dice, ¿cómo lidiar con la sensación de estancamiento? La primera cosa es dejar de hacer lo mismo que estás haciendo. Normalmente uno se estanca cuando sale a correr 2 vueltas al parque y sale a correr 2 vueltas al parque y el tercer día se corre las 2 vueltas al parque, a veces una más rápido, una más lento, pero estás haciendo el mismo estímulo. Claro. Necesitas estímulos diferentes. Y esos estímulos diferentes pueden venir desde la parte mental hasta la parte ya fisiológica de qué le vas a prescribir a tu cuerpo o qué le van a prescribir un entrenador a tu cuerpo. Y ahí sí necesitas variar y esa variación te va a hacer adaptarte a otros estímulos que te van a sacar de ese agujero o de ese estancamiento. Pero también está bien estancarse en un momento en el que no necesitas, digamos, si yo tengo una carrera ahorita, la más importante es en diciembre, si es que ahorita me siento estancado, no me voy a estresar. Porque sé que si es que ahorita empiezo a hacer ese apretón para llegar bien a diciembre, probablemente llegue a octubre y no llegue al pico en diciembre. Entonces, hay que tomarlo con calma también. Hay que ir con calma. Esta siguiente pregunta me encanta y me hizo acordar a alguna vez que en un off-season me mandaron a corre trail. Y fue como, corre trail, huevadas, me pongo mis zapatos de trail y salgo. y casi muero en el intento. Y no creo que en la subida, en la bajada. Exacto. Y es una pregunta de POAP que dice, ¿cómo mejorar en las bajadas del trail sin morir en el intento, literal, así lo escribí? Ese morir en el intento es ese dolor horrible que sientes que no puedes caminar el siguiente día luego de haber bajado una montaña corriendo. Y normalmente pasa porque estás rompiendo fibras musculares, ¿ya? Y se va a producir en los días posteriores, se va a producir un dolor que es incómodo, que no puedes sentarte ni en el inodoro.
¿Qué pasa? Necesitas adaptar al cuerpo. No te subas la montaña completa y te bajes corriendo completa. Yeah. Corre un poquito, camina un poquito. Corre un poquito. Tiene que haber una progresión para que el cuerpo se adapte. Y eso va a hacer que bajes mejor. De ahí la parte técnica, porque sé que era una pregunta relacionada al trail, Sí. es practicando. Es escogiendo bien los zapatos, escogiendo bien su equipamiento y dejarse... la intención es que puedas ir fluyendo con el tiempo, pero no trates de fluir en una bajada de 2 kilómetros. Fluye en 100 metros y de ahí camina, lo mismo. Luego vuelve a fluir y trata de fluir y que todo eso sea progresivo para que la adaptación muscular y la parte técnica se vayan confabulando para hacerte un mejor trail runner en el tiempo. No se desespere. Bien. Tenemos una pregunta de David.r82 y dice: ¿cómo debe ser el proceso de preparación para tu primer Ironman? A ver, si estamos hablando de un Ironman... Son ellos los que están hablando de triatlón, yo no estoy diciendo Me parece nada, muy bien, ¿no? me parece muy bien. Ahorita se acerca la etapa de triatlones, ¿por qué no hablar? A ver, la primera cosa, si estamos hablando de un Ironman, un Ironman full, el Ironman original, ¿cómo preparar? Primero con experiencia en las distancias más cortas. Por lo menos un olímpico, no por lo menos, un par de olímpicos, un par de o algunos 70.3, porque esos te van a dar la experiencia de cómo manejar lo que representa correr un Ironman. No tanto como hemos hablado aquí, lo que representa entrenar para un Ironman. Porque no va a haber tanta diferencia entre el 73 y el full en cuanto a tiempo de entrenamiento, pero ya la carrera sí es el doble. Entonces de ahí la parte mental y cómo llegas preparado física y mentalmente a esa carrera sí va a variar. De ahí cómo preparar era la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo prepararte? ¿Cómo debe ser el proceso de ya. preparación? Entonces creo que sí, el proceso es ir poco a poco, no desesperarse. Tenemos gente que ya corrió un 73 y dice, ya quiero hacer un full en 3 meses. No está respetando un proceso normal. Entonces es ir con calma y saber que vas a ir aprendiendo en cada uno de los otros objetivos para llegar al completo algún rato. Y venimos ya cargando algunas respuestas, pero tenemos una pregunta que está muy bien enfocada a algunos de los temas que hemos conversado bastante, ¿no? Y es Brian P. 2023, dice: ¿es recomendable entrenar en ayunas antes de una competencia? A ver, no es recomendable en general entrenar en ayunas. En general. Sí es recomendable el aprender qué comer o cuánto comer dependiendo de la intensidad y la duración que va a tener tu entrenamiento. Pero además la pregunta venía atada aún cerca de competencias. Claro. Te voy a hacer una pregunta a ti. Cerca de competencias, ¿cómo son los entrenamientos? Matadores. Ya, normalmente son un poco más fuertes o un poco más largos, dependiendo de la periodización. Estamos hablando de una periodización tradicional. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir bajando el volumen y manteniendo o aumentando, inclusive, de acuerdo a las demandas del evento, la intensidad, ¿no es cierto? Y en una periodización inversa que hayamos tenido que hacer, que son estas fases del entrenamiento, por una u otra razón, que porque tuviste muy poco tiempo para entrenar, tuviste que hacer intensidad porque tenías 1 hora diaria. Entonces, como entrenadores decimos, hay que meter la intensidad, pues si no, no se genera ningún estímulo. Pero dices ya, mientras más me acerco a la carrera voy a tener más tiempo porque me libero en el trabajo, converso con la familia. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de periodización? Tienes más volumen de entrenamiento cercano a la carrera. Uh-huh. Hay otros que se entrena por bloques, que tienes las dos cosas. Buena intensidad y buen volumen de entrenamiento. ¿Qué necesitas para esas cosas? Comida. Energía. Uh-huh. Entonces, ¿para qué arriesgar comiendo en ayunas, tratando de buscar lo que antes se pensaba de quiero volverme más eficiente, quiero ocupar las grasas como fuente de combustible? Nada. Entrena, recupérate bien y no salgas en ayunas. Yo tengo aquí justamente un escrito de Infisport y también uno de Summit Studio que dice entrenar en ayunas, beneficios y recomendaciones, ¿no? Y dice, ¿no?, que entrenar en ayunas puede ser una herramienta útil para mejorar la eficiencia metabólica y la oxidación de grasas, pero debe aplicarse con mucha precaución. Las sesiones en ayunas deben ser de baja o moderada intensidad y no tienen que exceder los 60 a 90 minutos, ¿no? Es fundamental haber consumido una cena rica en carbohidratos, etcétera, etcétera. Pero lo que me llamó la atención fue esto, ¿no? Para competencia o entrenamientos, y acá respondiendo un poco a la pregunta, de alta intensidad, no
se recomienda realizar sesiones en ayunas, ya que estas ya pueden comprometer no solo el rendimiento, sino también aumentar el riesgo de lesión. También hay que analizar, y hay gente que nos ha dicho, ve, por tiempo, no avanzo a desayunar, pero sí como en la sesión de entrenamiento. Ya, pasable, mucho mejor. Porque lo ideal es que si es que la sesión de entrenamiento es fuerte, desayunes o comas antes de la sesión y durante la sesión de entrenamiento. Pero si es que no pudiste por tiempo no desayunar, sí tienes que tener preparado tu carbohidrato para salir bien de esa sesión y para ayudar a recuperarte. Y más aún si tienes una doble jornada o una sesión similar o peor el siguiente día. Esta pregunta de Salo Navas 1 dice, ¿cómo entender que ser disciplinado y rendir bien no te hace automáticamente un atleta de élite? Es una gran pregunta porque a veces nos emocionamos como atletas amateurs. Y bueno, y vienen acompañado o vienes carreras que te acompañan buenos resultados y te crees pro. Y descuidas las cosas que hemos hablado aquí muchísimo en este podcast, que a veces son la familia, que a veces incluso es el trabajo u horas en las que puedes ser más eficiente en el trabajo, por tratar de bajar unos 2 minutos, unos 3 minutos en una maratón o un tiempo en una carrera o subirte a un podio en tu grupo de edad. Entonces ahí lo aconsejable es pararnos bien en el piso y decir, a ver, primero, esto me está dando de comer, esto está alimentando a mis hijos, a mi familia, o está pagando mis cuentas, si es que no tienes familia, pero está pagando mis gustos, o no. Si es que no es así, es mejor tomarlo con calma y saber que puedes seguir entrenando como debes, sin quitar el hecho de que puedas investigar más y inclusive invertir más en tu equipamiento y querer rendir más. Está perfecto. Pero eso no quiere decir que tal vez si ya tienes 40 años, no vas a ser un deportista de élite. Y justo esta siguiente pregunta está súper atada a lo que venís contando, ¿no? Y dice, ¿dónde está el límite entre disciplina y adicción al deporte? A ver, sí puede haber una adicción al deporte porque tenemos hormonas que se confabulan para hacerte sentir bien luego de sesiones o luego de entrenamientos especialmente exigentes que te van bien o de carreras en las que te va bien. Entonces, químicamente tu cuerpo sí va a exigirte hacer algo de actividad física, ¿ya? Pero tenemos que separar bien la actividad física que está bien medida y comprobada a el exceso de actividad física, por un lado, que te puede llevar a desórdenes de otro tipo, o a que si es que no hiciste por alguna razón actividad física, altere tu entorno. Eso no debería pasar. Que porque hoy no pude entrenar, porque tuve que llevarle a mis hijas al colegio, pase mal genio todo el día. Sí van a haber hormonas que como que te dicen, o sea, no te sientes tan bien, pero ahí hay como que, a ver, parar y reaccionar. Claro. Ya, no puedo entrenar hoy, capaz no puedo mañana porque tengo un viaje, pero pasado mañana sí voy a hacer lo que me gusta. Y punto. Claro. No tenemos que dejarnos influenciar. Por eso. Ajá. Y hablando de influir, justamente hay una pregunta que dice, ¿cómo influye el entorno deportivo en trastornos de conducta alimenticia? A ver, el entorno puede influir, no sé si el entorno deportivo, pero el entorno en general. Y hemos conversado aquí mucho y, por ejemplo, hablar con nuestros hijos y decir, ay, es que ese gordo, ay, es que esa flaca, o ay, es que esa comida te va a hacer que te vuelvas o que tengas más grasa en tu cuerpo. Y hablar ese tipo de cosas con niños o con jóvenes que están en una época en la que todavía no pueden diferenciar bien qué es verse bien, inclusive por las redes sociales ahora vemos que el isotipo de la persona que se ve bien no necesariamente está saludable. Uh-huh. Entonces, la primera recomendación que yo les tendría que dar es en el entorno en el que estén, traten de evitar ese tipo de diálogos porque van a afectar a la persona que esté mucho más sensible a eso. Pero sí puede influir porque se cree mucho que tengo que estar más flaco para rendir más, por ejemplo. Claro. Y no necesariamente. Hablábamos, o hemos hablado varias veces, que en mujeres y en hombres un porcentaje de grasa muy bajo no representa salud, representa mayores posibilidades para lesionarte o para enfermarte. Entonces tenemos que normalizar el hecho de que el deporte es salud, claro, independientemente de cómo te veas. La cosa es que estés sano, punto.
Hay otra pregunta aquí que dice, ¿es imprescindible una prueba de esfuerzo? ¿Cada cuánto y dónde? Y aquí también salieron algunos datos y decían, ¿no? Las pruebas de esfuerzo son fundamentales para evaluar la capacidad cardiovascular y detectar posibles riesgos antes de iniciar o intensificar un programa de entrenamiento. Perfecto, contestaste justamente. Uh-huh. Entonces, antes de iniciar, excelente hacerse antes de iniciar. A mí no me interesan mucho los parámetros que te saca en cuanto a zonas, por ejemplo, porque van a variar en el transcurso del año. Claro. Inclusive hasta el lactato, si bien es una referencia, tampoco, a menos de que sea que te hagas continuamente los tests de lactato, para mí va a ser una referencia, van a dejar de ser una referencia si te haces una vez al año. Pero sí, lo que queremos es descartar enfermedades crónicas o problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque como entrenadores primero queremos decir, a ver, yo sé que le puedo sacar la madre a este man cuando hay que, porque está sano y va a reaccionar bien. Entonces, perfecto. Y como decías ahí también, cuando vas a intensificar el entrenamiento porque pasas a otra zona o para que estás acercándote a una carrera, también puede servir, ahí sí, si es que los marcadores que saques de ahí, zonas que saques de ahí, el mismo lactato que saques de ahí, para comparar con tal vez 2 meses o 3 meses antes cuando recién estabas empezando ese macrociclo de entrenamiento, por decirlo así. Hay una pregunta de Jamantilla 10 y dice, ¿cómo lidiar con la frustración y la motivación después del fracaso o de un fracaso deportivo? A ver, después de leer esa pregunta, y le conozco al Jamantilla, Jamantilla, que estuvo en una maratón y se quedó muy cerquita de su objetivo. A mí me ha pasado, ¿ya? La primera cosa es, yo no le llamo fracaso, porque hay un montón de parámetros, hay un montón de factores alrededor de eso. Entonces, la primera cosa es no echarme la culpa, ni echar la culpa a mi entrenador, ni tal vez sí se puede en ciertos casos echar la culpa al entorno. Si es que ibas a correr a 10, 12 grados y te tocó correr a 22, si ibas a correr con 60% de humedad y te tocó correr con 80% de humedad, ese factor está alterando tu objetivo. Entonces deja de ser un fracaso. Es más, que te hayas acalambrado o que se haya acalambrado cualquiera de quien nos esté escuchando y llegó caminando y no fue 1 minuto de diferencia con su objetivo, sino 10, tampoco lo llamaría un fracaso. Fracaso llamaría él, me retiré porque el calambre me obligó a retirarme, cuando normalmente sí puedes caminar con calambre y llegar a tu destino, que es la meta, ¿ya? Tal vez eso podría ser un fracaso. Entonces, primero hay que verle como una decepción, que sí, podemos tener todo. Yo me quedé también a segundos de un tiempo que quería hacer y te comentaba, ¿no es cierto? Pero es un tiempo que yo quería, yo me impuse ese tiempo, porque es una barrera, como puede ser las 3 horas, pueden ser las 2:40, pueden ser las 2:30 o las 2:10 para un deportista de élite. Entonces simplemente hay que tomarle como eso, una pequeña decepción que debería llenarte de energía para saber que estás súper cerca y decir, no, pues ahora le voy a meter porque no quiero estar al límite. Yo no quiero correr en 3:01, quiero hacer 2:55 para asegurarme. Entonces eso es lo que me debería mover. Y además, convengamos que si, como bien dice Pablo, sabemos que la frustración se pudo haber generado por una falta de casi 1 minuto en el objetivo que había, pero la motivación tiene que ser de, oye, hice el proceso, oye, logré hacer esto, logré cruzar la meta, logré entrenar lo que me pidieron, logré, ya, me faltó 1 minuto, estoy mucho más cerca de poder hacerlo en mi siguiente ocasión. Y además hago porque me gusta el proceso. Claro. No porque necesito que ese objetivo me alimente para poder volver a hacer otro proceso. Más bien, ahí es que te alimente para que te dé más ganas. Claro, que te inyecte exactamente energía, claro. Tenemos una pregunta de P. Martín Pérez y dice, ¿cómo varía la necesidad de sodio y minerales al entrenar en altura comparado con el nivel del mar? Y ahí tenía también un escrito de la Gatorade Sport Science Institute, que dice que al entrenar en altitud el cuerpo experimenta una mayor pérdida de líquidos y electrolitos debido a la menor humedad y presión atmosférica. Esto puede llevar a una deshidratación más rápida y a desequilibrios electrolíticos si no se ajusta adecuadamente la ingesta de sodio y otros minerales. Entonces, por ahí voy entendiendo por dónde viene la pregunta, ¿no? Se recomienda aumentar la ingesta de sodio durante el ejercicio en altitud,
consumiendo bebidas deportivas que contengan entre 0,5 y 1 gramo de sodio por litro, bla, 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 bla. Además, es crucial monitorear el estado de hidratación y ajustar la ingesta de líquidos según las necesidades individuales. Eso que acabas de decir al final es fundamental. Eso es fundamental. Claro. ¿Por qué? Porque no todos sudamos igual. Hay gente que dice, yo sudo un montón, pero ¿qué composición tiene ese sudor? ¿Cuánto de sodio? ¿Cuánto de cloro? ¿Cuánto de magnesio? Entonces, entender eso te va a dar mejores respuestas. Y luego entender eso en la altura y entender eso en el calor y en la humedad te va a dar más respuestas todavía. Entonces, mientras más información tengamos, ya, ojo, también me van a decir, sí, es que no tengo ni el tiempo ni la plata para irme a hacer un estudio de sudoración. Claro. Pero uno se va conociendo. Entonces, solito puedes ir ajustando y también hay ciertos tests que los puedes hacer en páginas web o a través, inclusive estaba el otro día chequeando con tu peso y te pregunta cuánto sudas y como para analizar el ChatGPT, para analizar cuál es esa composición, también puedes hacerte manualmente para tener una idea un poquito más clara, no va a ser tan precisa, pero un poquito más clara de cómo es tu sudor. Y en base a eso sí tomar decisiones. Claro. Ojo, sí pasa que en la altura y en el frío no nos da ganas de hidratarnos tanto como nos da en el calor. Sí, o de golpe en la altura y en el frío te jalas 1 hora de tu entrenamiento de larga sin haber consumido nada. Ajá, porque a veces no te da ni hambre. Claro. Entonces, más bien hay que ser bien precavidos. Y me ha pasado en carreras en altura que he tenido que ponerme alarma de cuánto debo acabarme cada tanto de mi caramañola, de la botellita que llevas en la bicicleta, por ejemplo. Claro que sí. Lo que sí tenemos claro es que obviamente hay una diferencia entre la altura y el nivel del mar. Hay una diferencia en el clima. A veces me ha pasado que, por ejemplo, entrenamientos en la altura con un sol muy fuerte, por más que no hay esa humedad de la costa, uno los lleva mucho mejor que luego cuando bajas al nivel del mar y está nublado, pero la humedad es tan intensa que sí afecta. Les voy a poner este ejemplo. Hace poquito, y esto ya es un poco más del tema, más que de hidratación, de nutrición, pero va un poco de la mano. Y lo leíamos hoy con el grupo de entrenadores, justo les compartí el artículo. Yo estaba tratando de descifrar por qué vomité en una carrera en muchísimo calor, en el Asia a 90 y pico % de humedad, ¿ya? Y claro, primero no estaba adaptado al calor, evidentemente, porque fue una carrera que surgió ahí y es metámonos porque se ve chévere, sí. ¿ya? Y estaba bien. ¿Y qué pasa cuando su cuerpo no puede tolerar lo que estás ingiriendo? No necesariamente es un problema estomacal o de tus intestinos, sino de que tu cuerpo es sabio y dice, verás, ahorita yo tengo que concentrarme en bajar tu temperatura corporal, pero concentrarme en serio. ¿Cómo? Sudando más, mandando más sangre a ras de tu piel, ¿ya? Y sudando para bajar tu temperatura. Si es que además tengo que digerir tu desayuno, los geles que te habías pegado, yo estaba con jet lag y no pude ir al baño como debía haber ido al baño porque estaba medio trastornados mis horarios. Entonces, mi estómago, ¿qué hizo? Me hizo expulsar todo lo que tenía dentro. Entonces, le voy a hacer vomitar a este man para que se quede vacío y no moleste para seguir yendo rápido. Más bien, le voy a hacer que frene. No voy a concentrar mi sangre en digerir eso que llevaba dentro y voy a enfriarle porque eso es lo más peligroso que ahorita le puede dar un paro por el calor. Y eso es lo que hizo. Y por eso vomité. Como si habían visto la película de Exorcista así delante de todos. Y probablemente, no sé si le han visto a Blumenfeld. Sí, y él lo hace hasta va corriendo. Pero en su caso, que él sí está adaptado al calor, que preparó mucho mejor la carrera, y recién escuché una entrevista, fue un tema de su garganta. Tenía un tema de reflujo, que eso es lo que le hacía a él. No era un tema de calor, porque luego vimos ahora hace un par de semanas en el Ironman de Texas a 30 grados centígrados, corrió un Ironman en 7 horas 24. Si no me equivoco, ¿no? El récord del circuito por largo. Running, sí. No, tampoco. ¿No? No. Pero estuvo muy cerca del de Patrick Lange del año pasado. No, el que rompió el récord fue Cameron Worth en la bici. Él hizo 3 horas 53 minutos, que son casi 47 kilómetros por hora durante 180 kilómetros, comiendo más de 200 gramos Vamos a tener que hablar de carbohidrato de lo que comió. Por hora.
Vamos a tener que hacer un episodio exclusivamente de analizar lo que hizo Cameron Worth en el segmento de bici. Cosa que no se debe hacer como atletas no deberíamos hacerlo cualquiera de nosotros. Pero estabas diciendo de que ahí corrió en Texas... 2 horas 34. El de 7 horas running. 24 o sea, toda la carrera. Y a 30 grados centígrados. Claro, y no vomitó. Y no vomitó. Claro, entonces ahí nos damos cuenta que no fue ese el problema. Entonces, queremos agradecerles por todas estas preguntas que nos escribieron, por todos estos comentarios que nos van haciendo en los diferentes episodios. Nos ayudan muchísimo a ir mejorando en todo el contenido que vamos generando y en todo lo que les estamos transmitiendo. Acuérdense que siempre decimos que Bet on You está aquí para ayudarles a apostar por esa meta que tienen, a apostar por ese sueño que quieren lograr. Nosotros estamos solo para darles un poquito más de información que los ayude a Y alcanzarla. además porque creemos que el deporte nos hace mejores personas. El Creo deporte, que por ahí no fallamos. el deporte nos hace mejores personas, sin duda alguna. Con esta creo que fue ya la última pregunta. Y como digo siempre, Pablo, nos vemos... No, antes de despedirnos, escríbanos si tienen más preguntas, porque cuando vamos acumulándolas y ya hacemos un cúmulo interesante, nos mandamos otro episodio de Q&A. Así que ahora sí, Pablo, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, muchas gracias.